acompaña el consultor y académico en materia de inteligencia y seguridad y director también de la consultoría CIS Pensamiento Estratégico, Francisco Franco. Con el gusto de saludarte, Francisco, bienvenido. Y me gustaría primero, no sé si escuchaste el final de la nota, que realmente no existe un diagnóstico específico sobre el desplazamiento que se tiene. Sabemos que existe, sabemos que se ha presentado, pero como tal el tamaño, la autoridad pues no la tiene registrada y con eso pues no puede haber una solución. Desde tu perspectiva, ¿de qué tamaño estamos hablando que México ha perdido territorio debido a la presencia de los grupos criminales, Francisco? Hola, muy buenas tardes. Sería difícil, por supuesto, hacer un cálculo en términos de kilómetros cuadrados, Claro. pero es que el territorio no solamente se pierde porque no se posee, o sea, porque no estás tú físicamente ahí, sino el territorio se va perdiendo, por ejemplo, porque las personas que viven ahí ya ni siquiera reconocen una autoridad, aunque nunca la hayan visto, pero no reconocen una autoridad como legítima, Claro. reconocen al que ven, ¿no? Entonces, tenemos gran parte del territorio con problemas de esa naturaleza. Es más, yo creo que todos los estados de la República presentan ese tipo de problemas, zonas que tienen alejadas, zonas que tienen controladas por el crimen organizado, incluso en la Ciudad de México tiene zonas como el Ajusco, tiene zonas como Xochimilco, en partes más remotas de Xochimilco y Tlalpan, donde suceden este tipo de fenómenos. Es decir, la pérdida de terreno no solamente va sucediendo en la montaña ahí en Chihuahua, ¿no? O en Sonora, sino va sucediendo dentro de nuestras propias capitales, dentro de entornos urbanos, que la autoridad pues ha dejado de tener control. Aquí en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, tenemos calles sin dueño, ¿no? Donde la autoridad ni siquiera puede entrar. Entonces, Claro. a ese fenómeno nos enfrentamos. Sí, 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 totalmente. Sobre todo, digamos que el más visible es el que desplaza y de pronto llegas a un pueblo y es un pueblo fantasma, ¿no? Eso digamos que sería como el más visible. Déjame, me quedo con este que dices. Me llama mucho la atención ciudades como Sinaloa, ¿no? Por mencionar uno, o Chiapas, que son actualmente los dos polvorines en donde pues realmente la gente ahí está, ha convivido con el narco durante mucho tiempo. Pero hace poco leía una editorial muy interesante del director del norte que decía que realmente no era así. Estamos padeciendo, dice los habitantes, los sinaloenses, el crimen organizado y el narco. No es que nos hayamos acostumbrado, que hayamos normalizado, es que lo estamos padeciendo en silencio. Eso también, digamos, es parte de la pérdida del Estado mexicano, Francisco. Sí, por supuesto. Tenemos, pues insisto, estas zonas en las que, por ejemplo, dejamos de incluso cobrar impuestos para ponerlo de esa forma, donde la autoridad ni siquiera tiene forma de recaudar, ni siquiera la autoridad tiene forma de ejercer algún tipo de autoridad específicamente ahí. Chiapas, Sinaloa, por ejemplo, dos polvorines muy grandes, pero para el caso de Chiapas, que ahorita se mencionaba. Bueno, tienes a Chiapas, donde incluso con la frontera con Guatemala, donde incluso no es ni terreno ni de Guatemala ni de México, porque de esas, o sea, está Sí. tan fragmentado esa división que las personas van y vienen de un lado a otro sin que la autoridad pueda hacer algo. Y los únicos, o sea, recordemos que en términos hay gente que habla de los vacíos de poder. Yo realmente siempre digo, realmente en la realidad no existen esos vacíos de poder. Cuando la autoridad no está, el crimen organizado o cualquier criminal lo ocupa sin ningún problema, ¿no? Lo ocupa a los 10 minutos de que te fuiste, pero no existe ese vacío de poder. Sí. Eh, eh, y en esos lugares tienes, pues, lugares donde el crimen organizado, pues, es quien tiene todas las condiciones. Incluso ahorita que se acerca la época navideña, vamos otra vez a empezar a ver reportajes, noticias del crimen organizado, llevó
juguetes a un pueblo, ¿no? Pues porque ahí nunca nadie había llegado al pueblo y resulta que terminaron llevando los juguetes. Tenemos, y nos sucede no solamente para quien nos esté viendo, quien nos esté escuchando, que esto, a mí lo que más me importa es que no pensemos que esto sucede en algo, en un pueblo lejano de quién sabe dónde, sino, y no es que a alguien más le suceda. Sí, no. Incluso, o sea, tuvimos candidatos ahora que en el verano que tuvimos un proceso electoral donde candidatos decían, no, pues para allá no voy, ¿no? Porque esa zona, pues mejor prefiero no pisarla. Entonces ni siquiera podemos llevarles una propuesta electoral, ni siquiera nos podemos acercar. Y eso le pasa pues a cualquier persona o a nosotros, incluso a las propias autoridades. Entonces resulta un problema muy, muy grave que es urgente resolver. ¿Cómo recuperar el territorio? Muchas veces hemos hablado de cómo recuperar espacios públicos, por ejemplo, en un sitio, cómo recuperar la cancha de fútbol que está tomada por los delincuentes. Bueno, no, aquí necesitamos hablar de una política verdadera de Estado, de cómo ir recuperando todo ese territorio que tiene perdido la autoridad frente a la criminalidad. Fíjate, justamente es lo que te quería preguntar, cómo recuperar, es decir, con una estrategia de fuego, de enfrentar el fuego, una estrategia pues frontal, ¿no? De esta, que ya vimos que poco funcionó en su momento. Yo no sé si se necesita más inteligencia, pero pongo también las llamadas zonas silenciadas, ¿no? En donde lo más lamentable es que además el ataque o el desplazamiento se da a los medios de comunicación, estos medios de comunicación comunitarios, hiperlocales, que están dando cuenta de la información, no los nacionales, no esos grandes consorcios que mandan corresponsales, dan cuenta de algo y se regresan, no, es esa parte también que afecta completamente a la transparencia, a la democracia, todo esto que estamos comentando, y pues esto se vuelve un agujero negro, esas zonas en donde, como bien dices, no es que no haya gente, no es que estén abandonadas como si fuera una escena apocalíptica, sino que realmente pues no hay presencia ni siquiera, inclusive hasta de los propios medios que denuncian estas circunstancias. Por mencionar cómo combatir este tipo de hechos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar un espacio perdido, Francisco? Esa es una gran interrogante, porque si nos damos cuenta, hemos intentado hacer con el crimen organizado, a mi juicio, hemos intentado seguir una lógica punitiva y bélica, ¿no? Es decir, y eso lo hemos hecho durante todas las administraciones. Utilizamos a las Fuerzas Armadas para combatirlos, o utilizamos la ley para decir, bueno, si te encuentro con una pistola, ya no te vas a ir 5 años, ahora te vas a ir 10, no, ahora 20, ahora 30, ahora 40. Y esas dos lógicas, el resultado es que no hay ningún resultado. O sea, el resultado es que no hemos sido efectivos como Estado en materia de recuperar todas esas zonas. Es decir, por más intentos que hemos estado haciendo, necesitamos, por supuesto, reforzar, a mi juicio, que el Estado tenga claro un mapeo muy, muy claro de cuáles son esas zonas que se pueden recuperar. Algunas de otras van a necesitar otro tipo de estrategias. No todo es bala contra bala, ni no todo es asistencia social. Claro. Algunas necesitan de ambas, a otras necesitan solamente de un elemento de fuerza. Cuando tengamos un diagnóstico, entonces sí podríamos saber cómo poderla recuperar. Claro, totalmente. Francisco Franco, te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en A Debate y gracias por estas reflexiones. Atentos, por supuesto, a la información. Gracias. Buena tarde. Saludos. Nosotros nos vamos.